Hola hermano, buenos días, feliz sábado. Quiero desearles a todos un bonito día para hoy. En esta mañana quiero compartir la lección de escuela sabática. Está muy bonita este trimestre. Vamos a estar hablando acerca de cómo interpretar la Biblia. Este va a ser nuestro título para este nuevo trimestre. En esta mañana, hermanos, yo no soy muy bueno para hacer estos videos, ¿verdad? Pero me ha nacido y quiero compartir la lección de escuela sabática con todos mis hermanos de la iglesia de Lexington. Eh, Antes de abrir la palabra de Dios para el repaso de nuestra lección, quiero invitarlos a cada uno que tomemos un momento para orar por nuestro repaso de nuestra lección de escuela sabática. Oremos. Amado Dios que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque a pesar de todas las cosas, Señor, que están sucediendo, estamos aquí en nuestras casas, Señor, estudiando tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos has cuidado, Señor, durante esta semana. Nos has dado lo necesario, Señor, para sustentar a nuestra familia, Padre. Ayúdanos, Señor, en estos momentos de preocupación que Él está viviendo el mundo, Señor. Pero nosotros confiamos en ti, Señor, que tú nos cubrirás con tu manto de justicia, Padre. Señor, que al abrir tu palabra en esta mañana, tú nos enseñes y nos muestres, Señor, lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Padre. Quédate con nosotros en este momento. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la lección de este trimestre va a estar hablando acerca de la Biblia, cómo interpretar la Biblia. La lección número 1 se titula La singularidad de la Biblia. Hermanos, la Biblia está compuesta por 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos narra la historia humana desde la creación hasta antes de la llegada del Mesías. El Nuevo Testamento, hermanos, nos habla del cumplimiento profético del nacimiento de Jesús, su ministerio y su muerte, su resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías bíblico y la promesa de su segunda venida. La Biblia, hermanos, fue escrita por más de 40 autores diferentes de un periodo de 1500 años, desde Moisés hasta Juan. Lo que a mí me impactó durante este estudio de la lección de esta semana, hermanos, que cómo esos autores escribieron la Biblia, fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Y lo que a mí me llamó la atención fue como que si todos esos autores de la Biblia se hubieran puesto de acuerdo, porque fue un periodo largo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la Biblia sigue su secuencia. Se cree que el primer libro que fue escrito fue Job, ¿verdad? Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, ¿verdad? El Pentateuco fueron los 5 libros. Entonces, vemos cómo esos escritores de la Biblia, como que se hubieran puesto de acuerdo al, al escribir toda la Biblia, porque no hay confusión, toda la Biblia no está confusa, la misma Biblia se da su respuesta sola, ¿verdad? Y el versículo de esta semana estuvo basado en el libro de Salmos, capítulo 119, 105. Es un
versículo muy conocido, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en el occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia y en tantos idiomas en la actualidad. El 95% puede leerlo. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje. Es la palabra de Dios viva, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra de Dios. Hermanos, a veces yo he conocido personas que usan la Biblia nada más cuando tienen sueños extraños, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso, ¿verdad? Que, que usan la Biblia nada más cuando tienen sueños espantosos. Hermanos, y la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Es el libro más vendido en todo el mundo, pero es el libro menos leído. Lastimosamente es el libro que menos se lee. Y como les decía, hay muchas personas que usan la Biblia nada más cuando están teniendo sueños, están preocupados, ¿y qué es lo que hacen? Van y buscan un salmos, el favorito, Salmos 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Van, toman la Biblia y la ponen en su almohada ahí abierto en el libro de Salmos. La verdad, hermanos, la Biblia es para que nosotros la leamos, porque la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea salvo por él. La palabra de Dios viva. Aquí en este día domingo, nosotros vemos aquí a Moisés hablándole al pueblo. Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Fijémonos aquí que ellos no debían elegir las palabras, sino que debían observar, debían obedecer todas las palabras de esta ley. Al final de la historia, hermanos, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Nos dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Es un versículo conocido. Hermanos, este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en esta tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Y eso lo encontramos en San Juan 14:1-3, donde nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y el Señor está preparando moradas para cada uno de nosotros. Jesús es el centro y el objetivo de las Escrituras. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que fueron hombres inspirados por Dios, divinamente inspirados por Dios. Y
Dios apartó a estos hombres antes de que naciesen. Dios apartó a estos hombres no importando lo que iban a llegar a ser. La Biblia, hermano, fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Ahí hay unos versículos que nos hablan, Éxodo 2:10, donde nos habla de Moisés, ¿verdad? Y ahí nos dice Moisés, porque de las aguas lo saqué. Dios ya había apartado a Moisés para ese propósito. Amós 7:14 nos dice, no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Qué dice Amós? Sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jeremías, vemos a Jeremías que antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ya había apartado a estos grandes hombres para que ellos escribieran la Biblia, la palabra de Dios. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros. Y el más conocido tenemos a Pablo, ¿verdad? En sus viajes misioneros para compartir el evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones, diferentes ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos. Algunos eran jóvenes, otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Pero todas las escrituras, las partes de la Biblia son inspiradas. Nos dice 2 Timoteo 3:16. Esta es la razón por la que Pablo declara: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en las palabras humanas. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y en lo que debían escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Es un mensaje que viene del cielo. Ahora que podemos hablar acerca de la Biblia como profecía. Como todos sabemos, hermanos, la Biblia es única entre otras obras religiosas famosas, porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. Porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética también. En ese día también nos habla del Hijo del Hombre, que sería despreciado, sería desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse. Isaías 53:3-7. Que sus manos y sus pies serían traspasados y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos.
El hecho de estas profecías en el Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y su revelación divina. También indica que Jesús era quien él y otros afirmaban que era. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, predice su muerte y su resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. ¿Cuántas razones puedes enumerar por las que crees en Jesús y en su muerte en nuestro favor? La Biblia como historia. La Biblia es única en comparación con otros libros, porque la Biblia, la palabra de Dios, es un libro santo. La Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano, como Confucio o Buda, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia, esos objetivos son la promesa de un Mesías y la segunda venida de Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, y se le manifestó a varias personas. Como sabemos, Jesús nació en Belén. Su ministerio en esta tierra duró 3 años y medio enseñando la doctrina. En el año 31 de la Pascua, Jesús resucitó en un domingo y ascendió al cielo 40 días después. Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con el camino a Emaús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán así como Él resucitó. Todos los justos en Cristo serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección? Especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen. ¿Por qué nuestra fe realmente es vana cuando nosotros no creemos? El poder transformador de la palabra. Cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley, que pudieron haber sido los primeros 5 libros de Moisés, o específicamente el libro de Deuteronomios, durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés. Este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se habían apartado de él y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, lleva al arrepentimiento y al poder para cambiar.
Este cambio comienza con Josías y finalmente se extiende al resto de Judá. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra que transpone el pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Juan 6:13. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Muchos han muerto, hermanos, por defender la palabra de Dios y permanecer fiel a ella. Uno de ellos fue el Dr. Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés, que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, el señor canciller de Inglaterra, pero esto lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte en 1555 pronunció estas palabras: Buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, que es la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego, se escuchó al Dr. Taylor repetir el Salmo 51 y después entregó su vida. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seremos nosotros tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá a nosotros. Es el momento de prepararnos para ello. Y no es después. El momento es ahora. Hermanos, en esta mañana yo quiero invitarlos a que sigamos estudiando nuestro folleto de escuela sabática. Estas lecciones nos ayudan a seguirnos preparando, a examinar más la palabra de Dios, y esto es lo que nos mantendrá viva nuestra fe. En esta semana he estado escuchando los audios de los pastores que comparten la lección de escuela sabática, y algo que a mí me dejó así impactado fue la historia que contó el pastor Bullón, de cómo las personas, hay personas que realmente aman a Dios y están dispuestos a dar su vida por defender la palabra de Dios, por defender la Biblia. Y él contaba la historia de este personaje que iba a ser torturado, iba a ser muerto, ¿verdad? Iban a matarlo por defender la palabra de Dios. Lo que me impactó fue que su verdugo, ¿verdad?, dice que él era el que estaba más espantado que el que iba a morir. Entonces dice que él le dijo que
que tocara su corazón. Y el que iba a morir dice que su corazón estaba tranquilo, estaba latiendo normal. Y su verdugo dice que el corazón de él estaba latiendo muy rápido, ¿verdad? Y esa es la confianza que nosotros tenemos como cristianos de que, como dice Pablo, ¿verdad? Que si morimos en Cristo es ganancia. Si morimos en Cristo es ganancia. Y si morimos creyendo en la palabra de Dios, haciendo lo que el Señor nos pide, estamos seguros de que cuando Cristo venga, nos levantará de ese sueño, ¿verdad? Que cuando Él venga, resucitaremos y nos iremos a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, en esta mañana mi deseo y oración para esta mañana es que sigamos estudiando nuestro folleto de escuela sabática. A mí me gusta estudiar la lección de escuela sabática porque no solamente porque soy el maestro de escuela sabática, sino porque la lección diario del estudio de la escuela sabática nos motiva, nos ayuda en los problemas que estamos pasando, los problemas que estamos viviendo, los problemas diarios de la vida. Cuando nosotros estudiamos nuestro folleto de escuela sabática, nos nutrimos, nos llenamos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, sigamos adelante, confiemos en el Señor, que el Señor tiene el control de esto, de lo que está pasando, ¿verdad? Quizás yo no comente mucho en los comentarios de los grupos que tenemos, ¿verdad? Pero yo estoy siempre pensando, ¿verdad? En todos los hermanos de la iglesia de Lexington y amigos también, ¿verdad? Que están apenas comenzando a estudiar la palabra de Dios. Así que, hermanos, les deseo a todos un feliz sábado y que sigamos adelante confiando siempre en el Señor y que muy pronto podamos ya reunirnos, ¿verdad? Y seguir adorando al Señor, ¿verdad? Así que les deseo un feliz sábado y que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.